Palabra a la asambleísta Viviana Bonilla. Gracias, señora Presidente. Buenas tardes, colegas asambleístas. Buenas tardes, señora Ministra. Buenas tardes también al alto mando de la Policía. En primer lugar, yo lamento que ciertos legisladores pretendan politizar un discurso tan sensible, un tema tan sensible como es el femicidio de Diana Ramírez. Mientras tanto, mientras seguimos gritándonos y diciendo cosas que a la gente no le interesa, los familiares de Diana y los ecuatorianos siguen sin respuestas. Señora Ministra, yo me voy a dirigir a usted con todo el respeto. Creo que esa es la base de toda relación y creo que con este respeto hay que llegar a acuerdos mínimos justamente para buscar soluciones a los problemas que el país demanda, no solo de ustedes como Ejecutivo, sino de nosotros como Asamblea Nacional. Quiero decirle en primer lugar que yo considero que usted se ha dirigido, nos ha explicado simplemente una parte de los hechos. Y yo creo que ciertos de los hechos que nos ha expuesto han sido quizás ya obviedades o cosas que nosotros ya sabemos. ¿A qué me refiero? El respaldo que hay que dar de la Policía Nacional ya lo sabemos. De hecho, antes de que usted comparezca, existió un cambio del orden del día que fue aprobado por unanimidad en el que toda la Asamblea Nacional reconoce el respaldo unánime que hay que darle a la Policía Nacional. En segundo lugar, que la policía no sale a matar. Creo que también lo sabemos, señora Ministra. No creo que alguien aquí en la Asamblea piense que tenemos una policía asesina y que sale a disparar a quien crea que deba de hacerlo. No creo que sea así. Y tercero, que se cumplió un protocolo en la cadena de mando, también lo sabemos. Pero, ¿por qué yo menciono esto? Porque no solo llama la atención la inacción de la policía, en este caso puntual, ojo, de ciertos elementos de la policía, en este caso puntual de Ibarra, sino que también llama la atención, o por lo menos a mí me llama la atención, la respuesta que el Gobierno Nacional da. Y yo creo que también debemos abordar eso. Aquí no se lo ha tocado. Porque yo considero que el gobierno tiene que aprender a reconocer sus errores y a rectificarlos, no por el bien de nosotros, no por el bien mío, sino por el bien de los ecuatorianos. No se explica que un gobierno no reconozca el error en que incurrió al emitir un comunicado con connotaciones xenófobas, como aquí todo el mundo lo ha manifestado. Pero asimismo quiero decirle también, ministra y señora Presidenta de la Asamblea y colegas, que el Estado en su conjunto le falló a Diana Ramírez. Le falló el Estado, porque no fue capaz de prevenir la violencia y no solamente, como usted lo ha dicho, no observarlo desde la óptica punitiva, sino además de un tratamiento integral que requiere un cambio radical, cultural y educacional en el país. El Estado le falló a Diana porque no pudo evitar este delito y al final del día fue asesinada. Diana sí cumplió con todo el protocolo, ella sí alertó, ella sí llamó al ECU 911 y nosotros como Estado, ministra, le fallamos. El Estado le falló cuando por 90 minutos la inacción de la Policía Nacional fue evidente y lastimosamente terminó en el asesinato de Diana y en este terrible hecho. Entonces yo digo, y lo digo también para todo el gobierno, no solamente para usted, que en vez de reconocer ese error, lastimosamente el problema de femicidio lo asocian con un problema de xenofobia. Y yo considero que por ahí no va el tema. Usted decía en su intervención en la mañana que si hubiesen tenido los antecedentes migratorios de este delincuente venezolano, probablemente no hubiese ingresado al país y no hubiese sido asesinada Diana. Pero ¿qué tal si Diana hubiese sido asesinada no por un ciudadano venezolano, sino por un ciudadano ecuatoriano? ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que el tema debe dirigirse hacia la falla del Estado. Nosotros, en cansadas oportunidades y en reiteradas ocasiones, discutimos acerca de la promoción, difusión de la ley contra la violencia de la mujer. ¿Qué tiene que hacer una mujer que está siendo víctima de la violencia? ¿A dónde tiene que llamar? ¿A dónde tiene que acudir? ¿Cómo tiene que protegerse? Y resulta que Diana sí lo hizo. Diana utilizó los canales que nosotros les hemos dado como Estado. Y lastimosamente, aún así, habiendo utilizado estos canales, el Estado falló porque murió Diana. Y aquí voy a mi primera interrogante, ministra. Yo quisiera saber por qué, luego de este execrable delito que termina en la muerte y el asesinato de Diana a vista y paciencia de la policía que estaba ahí en el lugar, ¿por qué luego de este asesinato la policía no se activó para proteger a los ciudadanos venezolanos? Porque no es solo, como usted lo decía, que de pronto se asustaron. No, ministra, yo creo que fue mucho más grave que eso, porque no solo estaban asustados los venezolanos en Ibarra o en Imbabura, sino los venezolanos en todo el país. Ellos no salen de su país porque quieren, salen de su país porque no tienen otra alternativa, porque su país está viviendo condiciones de miseria. ¿Y qué es lo que esperan por lo menos ellos en un país que se dice de Estado de Derecho?
que la policía reaccione para protegerlos. ¿Y qué vimos? Hordas y turbas de gente ingresando en los hostales, en donde estaban niños, en donde habían mujeres, en donde les quemaron sus pocas pertenencias. Probablemente para algunos digan, bueno, no pasó nada, pero sí pasó. ¿Cuánto les tiene que haber costado esas pocas pertenencias que los hermanos venezolanos lograron obtener aquí? Más allá, evidentemente, de que fueron vulnerados sus derechos. Entonces, esa es mi primera pregunta. ¿Por qué la policía no se activó lo suficiente para proteger a los ciudadanos venezolanos? Ojo, no significa que porque no haya venezolanos hospitalizados, no significa que no fueron golpeados, porque por video vimos clara y explícitamente que sí hubo ciudadanos que fueron violentados. La segunda pregunta, y quiero profundizar un poco en la pregunta que hizo el asambleísta Simbaña respecto al uso de las balas. ¿Por qué menciono esto? Porque existen policías que de manera anónima, y repito esto porque no quieren y tienen miedo a las represalias, sostienen que el curso de formación de policía, y me refiero a la policía de la tropa, no a la policía de los grupos élites, en el mejor de los casos, en su curso de formación disparan 200 proyectiles. 200 proyectiles en el mejor de los casos. Esa cifra es lo que en un día se dispara en un club privado de inducción de tiro en el uso de armas de fuego. En un día, es decir, realmente nuestra Policía Nacional, me refiero, insisto, a la tropa, ¿estuvo preparada o está preparada para enfrentar este tipo de situaciones? Y lo pregunto porque quizás no vaya a ser que la policía, la tropa que estaba en el lugar, no actuó no por miedo a ser encarcelado, sino por miedo a fallar el tiro. Entonces quisiera, señora ministra, que por favor me aclare esta situación. Y la segunda pregunta, que también va concatenada con esto, no solo que en la escuela de formación disparan 200 proyectiles, también tenemos la denuncia de que luego de graduarse nunca más disparan. En el mejor de los casos, como yo lo decía, en ese curso de formación disparan 200 proyectiles, pero hay policías que en toda su vida profesional no disparan. En 10, 15, 20, 25 años de ejercicio profesional no disparan. No me refiero en la calle, porque qué bueno que ojalá nunca tengan que disparar un arma de fuego. Me refiero de entrenamiento. Entonces ahí viene la segunda pregunta. Quiero saber, ministra, si esto es cierto, si luego de que el policía se gradúa de la escuela de formación, hay cursos permanentes de capacitación para seguir aprendiendo a disparar y para seguir, obviamente, formándose en este ámbito. Y finalmente, antes de concluir, me parece que también tiene que quedar absolutamente claro algo que usted también señaló. No es que no existe norma que le permita a la policía actuar. No solamente que existe, sino que lo obliga a disparar en situaciones donde el ciudadano se encuentra desprotegido o en vulnerabilidad. Pero insisto, existe un artículo del Código Orgánico Integral Penal que es el que probablemente esté ocasionando problemas y quiero que por favor lo proyecten. Problemas no para la Asamblea Nacional, sino lastimosamente para la aplicación de ciertos jueces en la función judicial. ¿Pero qué dice este artículo del COIP? La o el servidor de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o Seguridad Penitenciaria que se extralimite en la ejecución de un acto de servicio sin observar el uso progresivo o racional de la fuerza, en los casos que debe utilizarle y como consecuencia de ello produzca lesiones a una persona, será sancionado con pena privativa de libertad que corresponda según las reglas de lesiones. Y aquí me quiero dirigir también a los medios de comunicación. Este artículo nada tiene que ver con el artículo que le da la posibilidad y la obligatoriedad a la Policía Nacional para actuar. Pero este artículo tiene una finalidad, tiene una razón de ser, y se lo introdujo para evitar excesos de malos elementos, como ocurrió en décadas anteriores, probablemente en la década de los 80, cuando se desaparecía, se torturaba y se mataba a personas inocentes. Entonces, eso tiene que quedar absolutamente claro. Y sí, en otros países, esto del uso progresivo, racional de la fuerza, así como en nuestro país está digamos, reglamentado. En otros países está a nivel de ley, pero en otros países también está reglamentado. ¿Por qué lo menciono? Un llamado, ministra, a la función ejecutiva, a la presidenta de la Asamblea Nacional, al presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, porque si ese es el problema, si los jueces están aplicando mal el artículo, bueno, entonces sentémonos a revisar por qué lo están aplicando mal. Pero aquí nadie puede lavarse las manos y decir, ¿sabes qué? Es tu culpa y yo no tengo la culpa. Aquí todas las funciones tienen que responder en la medida de nuestras responsabilidades, porque el Estado, los ecuatorianos esperan una respuesta contundente de nosotros. Y si para eso tenemos que dejar de lado diferencias políticas, e insisto, y lo decía al inicio de mi intervención, y llegar a acuerdos mínimos que nos permitan trabajar en función del país, pues ministra, al menos cuente con esta curul, que en ese sentido siempre vamos a trabajar. Muchas gracias.
Gracias, presidenta. Asambleísta Bonilla, muchas gracias por sus preguntas. Voy a tratar de responderlas. La primera pregunta que usted me hacía es ¿por qué no se activó la policía para proteger a los ciudadanos venezolanos o de cualquier nacionalidad? Porque una de las amenazas cuando hay una turba, cuando hay una reacción de esa naturaleza, es que en la práctica no hay distinción. La víctima puede ser cualquier persona. La policía sí se activó. ¿Logró evitar todos los incidentes? No. Es muy difícil lograr evitar todos los incidentes cuando estos están distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad de una manera caótica. Más todavía si se trata de varias ciudades, como usted dice, había temor. Nosotros no tuvimos ningún reporte de incidentes violentos en otras ciudades. Lo que sí tuvimos es en Ibarra una serie de incidentes, usted ha narrado algunos. La policía se desplegó a lugares en donde habitualmente ciudadanos migrantes, en particular ciudadanos venezolanos, se agrupan. Por ejemplo, el municipio de Ibarra tiene un albergue municipal que, si no me equivoco con la cifra, alberga a más o menos 60 personas cada noche. Al frente del albergue llegó un grupo de personas y prendió una fogata, prendió unas llantas. La policía custodió el albergue durante toda la noche, evitando que eso derive en mayor violencia. Seguramente habrán lugares a donde la policía no alcanzó a llegar esa noche, pero en ninguno de estos casos se ha dado un acontecimiento de gravedad suficiente para haber provocado o heridas que hayan ameritado que alguien vaya a un hospital o la muerte de un ciudadano, como maliciosamente se hizo creer al día siguiente. Yo quiero aprovechar su pregunta, asambleísta Bonilla, para decirles que si bien es cierto que ese día hubo un brote de violencia en la ciudad de Ibarra, que lamentamos, que condenamos y que como policía no solamente tenemos el deber de controlar, sino de dejar el mensaje claro. Cualquier mensaje en la línea de expulsión de nacionales, de limpieza social, de violencia contra una nacionalidad, puede constituir delito de odio que tendrá que ser sancionado en el país. Pero también quiero decirle, asambleísta, me refería a eso, que la mitad de los videos que ese día vimos no procedían del Ecuador, que también seguimos viviendo esfuerzos increíbles, irresponsables de desestabilización. Llegaron esa tarde, en la mitad del caos, a colocar en las redes sociales un documento falso según el cual se pretendía que se había cambiado la cúpula de la policía. A ese nivel de irresponsabilidad llegaron esa tarde, y ese no es un ciudadano molesto, ese no es un grupo reclamando por sus derechos. Hay una intencionalidad de caotizar el país y es lo que estamos viviendo, y cada acontecimiento que tratamos de enfrentar con responsabilidad también se convierte en una oportunidad para aquellos que solamente pretenden sembrar el caos, y eso también es algo que tenemos que evitar y ser lo más cuidadosos al compartir información inexacta. La policía está haciendo su mejor esfuerzo para ser la fuente de los temas de violencia, de los temas de muertes, si es que llegara a verlo, de muertes violentas, e impedir que este tipo de mensajes que no son verdad sean los que alteren a la población, más todavía en momentos delicados. No van a haber represalias por ninguna de las observaciones que a propósito de este caso nos han hecho los policías. La tarde de ayer, junto con el vicepresidente de la República y el gobernador del Guayas, visité una VC, una UPC, estuve en Durán, estuve en Esteros y conversamos con los policías. Con los policías, con el policía que sale a la calle, con el que dice soy de Zamora y tengo 9 años viviendo fuera de mi provincia, estoy preocupado por el tema de la vivienda, con los policías que también hay quienes nos dicen necesitamos más práctica de tiro, con policías que nos dicen el gas que a mí me asignaron está caducado. Todas esas cosas las hemos escuchado directamente, de ninguna manera van a provocar una represalia, no es esa la estructura con la que funcionamos. La Policía Nacional es una estructura jerárquica, jerarquizada, pero eso no significa que seamos ciegos a los problemas que se enfrenta en diferentes lugares en donde el problema de la VC o el problema de los policías en esa zona no son las balas, no son las municiones, es que no hay agua. Porque viven en los mismos lugares que el resto de nuestros vecinos y dicen, aquí el problema es que no tenemos agua. Entonces, tenemos conciencia de que hay esos temas, los que tienen que ver con cada una de las tareas van a ser atendidas
desde la Dirección Operativa, desde la Dirección de Educación, algunas cosas que tienen que ver con infraestructura desde el Ministerio del Interior. Hemos logrado interesantes acuerdos con algunos municipios pequeños, inclusive dispuestos a colaborar en el mantenimiento de las UPCs y de las VCs, que hoy en su mayoría lo realizan los propios policías. Entonces, no hay represalias. Hay diferentes situaciones en cada unidad de la policía. Hay quienes también nos han hecho llegar esta inquietud de la necesidad de tener más práctica en el uso del arma y de manera más continua, y vamos a atender ese pedido. Una de las herramientas que tiene para actuar la policía es usar su arma, y nuestra obligación es colaborar para que esa destreza se desarrolle de manera apropiada. De hecho, en este mismo momento, por ejemplo, sobre este tema del reentrenamiento, en este mismo momento hay un grupo que acaba de salir al curso de ascenso. Después de muchos años en donde estos pases o esta movilización era discrecional, la semana pasada hicimos un sorteo de todos los lugares para todas las personas a las que les correspondía el curso de ascenso, provocando algunas incomodidades. Es más, tal vez algunos de ustedes conocen a miembros de la seguridad de la Asamblea o de su propia seguridad que ha sido trasladada por el curso de ascenso, pero no hicimos excepciones. Dijimos, parte del entrenamiento de la policía es conocer la realidad de otras provincias, es estar en la calle, es trabajar en el eje preventivo, así que el curso de ascenso, después de muchos años, fue el resultado de un sorteo para también dar un mensaje de tratamiento igualitario dentro de la policía. Una estructura con 50.000 personas no tiene un manejo sencillo de personal, pero hacemos el mejor esfuerzo para que ese personal sienta no solamente el respaldo de la sociedad, del Estado, sino bienestar en una tarea que es muy sacrificada y muchas veces malentendida, como es el trabajo de la policía. Finalmente, usted se refería, asambleísta Bonilla, al tema de las reglas para el uso de la fuerza. Concuerdo con usted, en cualquier lugar del mundo, las reglas, el uso de la fuerza está reglado. En algunos lugares en la ley, en otros lugares en el reglamento. Aquí tenemos normas generales que se encuentran en la ley, una norma que es una norma más amplia que está en la Constitución, una norma en el Código Penal y un reglamento específico que se encuentra en un acuerdo ministerial. El acuerdo es el acuerdo 4472, que se titula Protocolo para el uso de la fuerza. Entonces, está ampliamente reglado, pero sin duda esto tiene que ser complementado también con información que se actualiza. Ayer, al visitar a los policías, asambleísta Bonilla, señora presidenta, una de las preguntas que yo les hacía es cuántos se incorporaron a la policía antes del 2014. Y una gran parte de ellos se incorporaron a la policía antes de la aprobación del Código Penal que está vigente. Es probable entonces que también nos haga falta actualizaciones permanentes en lo que tiene que ver con legislación, porque la legislación penal cambia continuamente y muchas veces los mensajes erráticos o los mensajes que son producto del debate público pueden enviar una impresión equivocada a la policía, y nosotros estamos trabajando para darle el mensaje exacto. La policía en el Ecuador está facultada para usar la fuerza y tiene la obligación de hacerlo si se trata de salvar una vida. Gracias, presidenta.